Aquí el pastor Héctor Quiñones en Conexión Espiritual. Estamos mirando en el día de hoy, hermanos, la lectura titulada Influencia de Asiria cesa, en los capítulos 36 y 37 del libro de Isaías. Señor, eres bueno, no hay otro como tú. Te agradecemos, Padre, por esta palabra que estaremos mirando en el día de hoy. Gracias, Padre, por cuidarnos. Gracias por ayudarnos. Gracias, Padre, por nunca darnos la espalda. Y por siempre estar dispuesto, Señor, aun cuando te hemos fallado, a recogernos de la nada. Te pedimos, Padre, en este momento, Señor, que a través de este momento de reflexión, que tú hables a nuestras vidas, que nos enseñes algo, que nos des tu sabiduría y que podamos asimismo acercarnos más hacia ti íntimamente, espiritualmente, Señor. Para la gloria y la honra tuya pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que, hermanos, podemos ver acá que primero que nada Isaías, el profeta, se torna en Isaías el historiador en estos capítulos desde el 36 hasta el 39, así que como un cambio. Y hay dos eventos principales que dominan lo que es el relato. Primero es el relato de la invasión directa de Judá por los asirios en el 701 antes de Cristo y la grave enfermedad que amenazó la vida del rey Ezequías. La burla asimismo de los invasores asirios se convierte en llanto de angustia y retirada al morir 185,000 a manos de un ángel del Señor, que fue una respuesta directa a lo que fue la oración de Ezequías. Y en respuesta a oración, a esta oración de Ezequías, Dios añadió también 15 años más, hermanos, a la vida de él. Pero por dedicar esos años de más a propósitos egoístas antes que a la voluntad de Dios, Ezequías sella el destino de su nación y queda entonces eh, montado el escenario para que Babilonia luego entonces venga y conquiste y lleve cautivo al pueblo de Judá y caiga así en el telón respecto a lo que es el juicio de Dios. Así que en la palabra de Dios podemos ver que el capítulo 36, ¿verdad? Nos muestra que primero que nada el capítulo 36 del 4 al 6 alude, ¿verdad? Hace referencia al capítulo 19 donde se describe la profecía de juicio de Isaías sobre Egipto, mientras que los capítulos 30 y 31 pronuncian las aflicciones de los que de Judá se aliaron con Egipto ante el inminente ataque de Asiria. Sennacherib de Asiria también pues se burló de Judá por confiar en Egipto. Incluso los asirios sabían que Egipto no podría ayudar a Judá. Entonces Ezequías cogió y depositó a sí mismo gran confianza en la promesa del faraón de ayudar a Israel en contra de los asirios. Pero las promesas son solo tan buenas como la credibilidad de la persona que las hace. Era palabra del faraón contra la de Dios. Cuán pronto organizamos, ¿verdad? La vida alrededor de los consejos humanos, mientras que a veces, tristemente, hermano, tomamos esta decisión que le creemos más a la gente que al mismo Dios. Y como que desafiamos prácticamente, ¿verdad? El compromiso y la promesa de Dios en nuestras vidas. Vemos entonces asimismo que el Rapsaces de Asiria, que está en el capítulo 36, 36, 7, declaró asimismo que Ezequías insultó a Dios al destruir sus altares de los lugares altos y al hacer que el pueblo adorara únicamente en Jerusalén. Pero la reforma de Ezequías procuraba entonces eliminar la idolatría. ¿Y qué ocurría sobre todo esto en los lugares altos? Para que así el pueblo adorara solamente a Dios, el Dios verdadero, y que no hubiera ninguna distracción de este tipo de cosas que le llevaban a lo que era quitar la vista de Dios y enfocarse en esos ídolos. Así que los asirios no reconocían la religión de Dios, del Dios verdadero, o querían engañar al pueblo al hacerlos pensar que habían provocado la ira de un Dios poderoso. Asimismo, Satanás, hermano, trata muchas veces en nuestra vida de confundirnos y engañarnos. Las personas no necesitan precisamente ser pecadoras para ser inútiles
para Dios, solo necesitan estar confundidas acerca de lo que Él quiere. Si quiere evitar el engaño de Satanás, estudie la palabra de Dios con cuidado y regularidad para así estar preparado, hermanos, y tener esa caja de herramientas espiritual que podamos así utilizar para honrar a Dios y no distraernos. En el capítulo 36, versículo 11, se habla de lo que es el arameo, pues el arameo, hermanos, era el idioma internacional de ese tiempo. También se puede ver que las profecías de Isaías concernientes a Eliakim y Sebna se ven en el capítulo 22, del 15 al 25, y hace mención en el capítulo 36, versículo 11 de esto. Capítulo 36, versículo 17, tenemos aquí a Sennacherib, que intentó otra conspiración para coger y desmoralizar a sí mismo al pueblo. Apeló a la ciudad hambrienta que estaba bajo sitio al ofrecerles que si se rendían los trasladaría a una tierra donde abundaba la comida. Los métodos asirios respecto al trato que se les daba a las naciones conquistadas era de reubicar a sus habitantes y luego trasladar a los pueblos, a otros pueblos sometidos, a la tierra recién conquistada. ¿Y qué hacía esto? Esto ayudaba entonces, proporcionaba efectivos militares para ejércitos y también evitaba lo que eran las revueltas en los territorios que eran así mismo conquistados. El Rabsaces dijo que los dioses de otras ciudades que conquistó no fueron capaces de salvar a sus pueblos. Por lo tanto, ¿cómo podía salvarlo el Dios de Jerusalén? Así que se suponía que el Dios de Samaria, el reino del norte, que este era así mismo Jehová. Sin embargo, y este había caído, sin embargo, Jehová era el Dios de Samaria solo de nombre, ya que el pueblo no lo adoraba a él. Y le pregunto, hermanos, una pregunta de reflexión para nosotros en nuestras vidas. ¿Es Dios nuestro Dios verdadero o es Dios nuestro Dios solamente de nombre? ¿Verdad? Porque si no le permito que sea activo en mi vida, no estoy teniendo quizás la relación apropiada que tengo que tener con él. Entonces podemos ver también aquí en el capítulo 37 que a Judá se le compara con una mujer que trata de dar a luz un hijo, pero es demasiado débil para poder hacer algo así por sí misma. Y cuando la situación parecía desesperada, Ezequías no se rindió. En vez de eso, le pidió al profeta Isaías que orara por la ayuda de Dios. Y hay que entender, hermanos, que por lo difícil que sean nuestras situaciones, ¿verdad? Tenemos que enfocarnos en Dios, tenemos que buscar de su presencia, tenemos que reconocer, hermanos, que si no fuera por su gracia, no estaríamos aquí. ¿Verdad? Que Él nos puede guiar, Él nos puede fortalecer y nos puede ayudar. Pero tenemos que buscarle y darle su oportunidad. Ezequías hizo exactamente lo que Isaías le recomendó. Se volvió a Dios y observó cómo Él venía a brindar ayuda a Judá. Y volverse a Dios significa, hermanos, que Él está a nuestro lado, Él puede ayudarnos porque nos arrepentimos de las cosas malas que hemos hecho. ¿Verdad? Reconocemos que Él es el único camino, la única verdad y la vida. Si bien la respuesta a la oración de Ezequías estaba en marcha debido a que Etiopía ya estaba lista para atacar, Ezequías no lo sabía. Persistió en su oración y en la fe, aun cuando no veía que la respuesta ya estaba en camino. Cuando oremos debemos de tener fe en que Dios ya ha preparado la mejor respuesta. Nuestra tarea es pedir con fe y esperar así mismo también con humildad. Vemos también que en el capítulo 37, versículo 16, se mencionan a los querubines. Y los querubines son ángeles poderosos. Cuando dice moras entre los querubines, se refiere al propiciatorio del arca del pacto en el templo de Jerusalén. Esta era una descripción de santidad, el poder y la soberanía de Dios. ¿Se acuerdan, hermanos, que estaba, verdad, lo que era así mismo en el templo? Pensamos en el tabernáculo, ¿verdad? De igual manera. Dentro, ¿verdad? Estaba lo que era el propiciatorio, donde se ponía entonces así mismo la ofrenda, el sacrificio. Y ahí entonces estaban hablando de los querubines, de los ángeles poderosos que estaba describiendo aquí en esta parte. Esta era una tortura común en el capítulo 37-29 que los asirios usaban con sus cautivos. A menudo los arrastraban con garfios en las narices y frenos en los labios como muestra de humillación. Así que se le hacía, ¿verdad? Para lastimarlos, para avergonzarlos y para herirlos. Dios defendería a Jerusalén por amor a su honor y en memoria de su promesa a David. Entonces Asiria insultó a Dios y no sería su instrumento para castigar a Jerusalén.
lo que Jerusalén no tenía posibilidades de hacer. Dios lo haría por ellos. Dios está preparado para hacer lo imposible si confiamos en Él lo suficiente para pedírselo. Pero ¿qué pasa, hermano? Muchas veces dice que confiamos suficiente, pero no vamos y se lo pedimos. Así que vamos a pedírselo, hermano, ¿verdad? Y después de pedirlo entendemos que va a ser la voluntad de Dios y así mismo le pedimos, Dios, me gustaría esto y esto y esto, pero así mismo que sea tu voluntad. Recuerden que Él es nuestro Padre y como nuestro Padre Celestial, hermano, nosotros le podemos pedir a nuestro Padre, ¿verdad? Pero no todo lo que le vamos a pedir a nuestro Padre, así mismo nuestro Padre nos lo va a dar. Isaías profetizó de la muerte de Sennacherib en el capítulo 10, 12, 33 y 34, en el capítulo 37, 7, y la muerte de él se narra, hermanos, así mismo en Segunda de Reyes, capítulo 19. Así que bien importante, hermanos, entender que no podemos distraernos y dejarnos llevar de las cosas que nos rodean, no podemos quitar nuestra vista de Cristo. Señor, te adoramos y glorificamos tu nombre y te agradecemos, Padre, por esta palabra, por esta oportunidad de recordar, Señor, nuestro compromiso contigo. Pedimos, Padre Jehová, Señor, que visites al que no te conoce, que sanes al enfermo y que sea tu voluntad, Señor, en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que Dios les bendiga grandemente, hermanos. Bendiciones a todos y no se olviden, busquemos la presencia del Señor. Dios les bendiga.